En el arte de la comunicación hemos transitado lo que es tener una postura funcional, la empatía, la escucha, para finalmente sí llegar a lo que es el hablar de una manera efectiva. Una primera distinción que debemos tener todos los seres humanos al momento de hablar es diferenciar lo que es un hecho de lo que es una opinión. Y algo que parece una verdad de perogrullo, en ocasiones se nos confunde mucho más frecuentemente que lo que esperamos. Si yo digo que esto es una taza, cualquiera de todos nosotros que tenga el mismo marco cultural va a poder definir que efectivamente esto es una taza. De esto estamos hablando cuando hablamos de hechos. Ahora, si yo dijera que esta taza es linda, ya hay una valoración subjetiva de lo que es esta taza. Por lo tanto, esa opinión, y ya no hecho, es susceptible de discrepancia. Alguien puede venir y decir lo mismo, pero con una opinión contraria. ¿Cómo aplica esto a nuestra vida cotidiana? Y vamos ahora a un ejemplo clásico que nos pasa en la medicina. Si observamos esta imagen, todos nosotros podríamos decir que Juan es un médico. Y lo podríamos ver porque tiene una matrícula, porque usa un guardapolvo y porque al hablar podemos detectar que su profesión es la medicina. Sin embargo, en la práctica se nos confunde rápidamente un hecho de una opinión y enlazamos ambos. Y lo que es aún más peligroso, confundimos la opinión con un hecho y lo vamos a concretar en ejemplos posteriores. Si ahora observáramos a Juan, pero alguien dijera que Juan es un excelente cardiólogo, es fácil luego de lo que acabamos de colocar sobre la mesa en términos de la diferenciación entre un hecho y una opinión, decir que Juan sea un excelente cardiólogo es una opinión. Sin embargo, ¿cuántas veces en la práctica cotidiana nos sucede que alguien emite una opinión y por la autoridad que le damos a la opinión de quien está hablando, asumimos por default que eso se trata de un hecho? Entonces, si el jefe de servicio me dice que Juan es un excelente cardiólogo, que derive a mis pacientes directamente a Juan, yo no lo tomo como una opinión. Lo tomo como un hecho, confío de manera rotunda y derivo mis pacientes a Juan. Si ese fuese el escenario, tal vez es funcional. El problema aparece cuando no tenemos en clara esta distinción, porque este hecho puede traer aparejados, por un lado, desacuerdos y por otro, impactar, tanto en el presente como en el futuro. Vamos a verlo con un ejemplo. Cuando estamos hablando de opiniones, ya no estamos haciendo la mera descripción de lo que observamos, que es lo que sí hacemos cuando hablamos de hechos. Cuando hablamos de opiniones, estamos imprimiendo subjetividad a lo que estamos hablando. Generalmente, cuando opinamos acerca de una persona, estamos apalancándonos en hechos que transcurrieron en el pasado, trayéndolos en el presente, hablando de que Juan es un excelente cardiólogo, basándome en lo que hizo en el pasado, pero lo que es aún más riesgoso es que con el potencial de impactar en el futuro. Vamos ahora a analizar el caso de Juan para poner en concreto estos términos que acabamos de ver.
Como acabamos de ver en este caso, el dar plena autoridad a un otro respecto de su opinión referente a una persona nos puede hacer caer en un terreno disfuncional. Vamos a ahondar un poco más, como rescate de este caso, en qué es dar autoridad. Para emitir opiniones nosotros tenemos que estar validados, tener autoridad para poder decir algo respecto a una persona o una situación. Esta autoridad nos lo dan las bases sociales que tenemos. Por ejemplo, los médicos tenemos autoridad para determinar un diagnóstico y si decimos que el paciente es diabético, la organización en términos de salud nos habilita a dar esa opinión respecto del paciente. Ahora ingresamos en un terreno disfuncional cuando empezamos a emitir opiniones sobre circunstancias en las que no tenemos autoridad para opinar. Si yo digo que Juan es un excelente cardiólogo, lo tomo como un hecho y ahí es donde puedo cometer errores. Como acabamos de ver en el caso del doctor Márquez, lo que se evalúa aquí es que la opinión de Cortés simplemente fue tomada como un hecho, que claramente se diferenciaba de la realidad. Por lo tanto, el riesgo de tomar opiniones como hechos es que nos puede hacer caer en un terreno disfuncional con dos potenciales impactos. Uno, en un desacuerdo respecto a una conversación. Dos, en tomar decisiones incorrectas en términos del trabajo en equipo. Y tres, que es aún tan o más importante, nos puede hacer impactar directamente en las oportunidades, no solo como profesionales y como institución, sino también en las oportunidades de otra persona en el futuro. Por lo tanto, la invitación va a ser a que conectemos con algo que forma parte esencial de nuestra naturaleza como seres humanos y que es nuestra capacidad de aprendizaje, de cambio y de innovación. Claramente, cuando alguien opina acerca de nosotros, se está basando en hechos del pasado. Pero si detectamos que la persona se expresa de un otro como si fuese una roca inmutable y se olvida esta capacidad de mutación que tenemos como seres humanos, está cerrando las posibilidades de cambio y las posibilidades de desarrollo de todo ser humano. Por lo tanto, toda vez que nos enfrentemos a un escenario, tengamos en cuenta que los seres humanos somos mucho más parecidos a un río que fluye y que muta que a una roca estoica en el lecho. Todos hemos cambiado a lo largo de los años y seguramente no tomamos las mismas decisiones que hace 10, 20 o más años atrás. El aprendizaje y la innovación, afortunadamente, son bases esenciales para nuestro desarrollo.